Qué bueno soy. Te vas regalando cosas. Qué bonito tengo. ¿Cómo era eso? El encender y apagar no falla. No, es que el 90% de las averías se solucionan Sí, así. sí. Bueno, me acuerdo cuando daba 2 años en clase de informática. ¿Hiciste clase de informática? 2 años. Ofimática, multimedia, sí. Llámalo como quieras. Y me acuerdo, bueno, encender y apagar era... Era un santo remedio. Pues esa parte. Hay más competencia, la llegada del Batir que parece que se consolida como central titular, más que ya no sabemos el técnico le tiene en gran estima, está Germán en por detrás, está Barça, por lo tanto la competencia va a ser mucho mayor. Si esperemos recuperar para los intereses del Barça al pique de pasadas temporadas, no de la anterior. Bueno, señor Díaz, pues sí, voy a necesitar su ayuda. Los jugadores de Ernesto Valverde, vamos confirmando dorsal por dorsal que sigue los mismos que comenzaron el partido. Mira, tiene que mandarme, no puedo hacer nada. Tiene que haber sacado una fotografía a los cuadrantes allá. La parte que va a arrancar bueno, el pero sí puedo Atlético, levantar el equipo trabajo, que ¿no? ponga la pelota en juego desde el círculo central. Y nos confirman que el cambio de Mascherano, que se le veía, había como un golpe en la cadera, en la zona de espalda, cogiendo 56. golpe en la cara, y que realmente ha llevado a realizar este cambio. Solamente hay un reserva. Sí. Fernando Corbalán arranca el No, segundo los dos tiempo. primeros tienen dos. Mascherano que se queda en el vestuario con este golpe Vamos, y ese problema en una acción con Alex Saduri. 54 entonces. El terreno de juego Gerard Tampoco me Piqué. pare a sentar bien. Ya, hay 2 cuadrantes que tienen 2. Se sube encima, pero nos falta futbolista del Barça, cerca de Marcos. Urpegui, 56 dando con Iturraspe. Yo tengo el 2 La apertura de Iturraspe de primeras Muriain y hace lo propio Beñat. Beñat con Laporte. Miquel Rico. Valenciaga. Valenciaga hacia Beñat. Conserva la posición de la pelota al Athletic, mima ahora el balón, hace que circule. Parece que esa es la pretensión del arranque de esta segunda mitad. Sí, pues no creo que habrá incidido con esto que no hay que regalar el balón tan pronto, que tener el balón de tanto, tener posesiones un pelín más largas para generarte el foco, presionarte y que el equipo rival tenga que hacer el esfuerzo para superarla. Sí, que está encontrando siempre la mejor solución de esta vez en la zona inglesa. Rakitic de pelota al espacio de los defensores. Corre Valenciaga, corre Munir. Al final el balón lo toca Munir y sale por la línea de fondo. La visión de fútbol de Rakitic es fantástica. Y aquí ahora se da el toque como tiene que darlo. No podía hacerlo más débil porque las opciones para Munir de ese caso eran inexistentes. Entonces, ese cuadro tiene 7 segundos, nada, vale. Queda esa pelota, Iturraspe que a la bola flasheada para anticiparse a Messi y en la banda
empiezan a aparecer cada vez más futbolistas de los dos equipos calentando. Sí, Ernesto Valverde vuelve a poner a 3 jugadores a calentar y en el final de la primera parte destacada sobre todo la presencia por parte del Fútbol Club Barcelona de un único jugador, Tomás y es Neymar. Marque, Javier Rivera. como decíamos, han tenido un papel relevante con la selección brasileña, la selección que ahora dirige Dunga. Javier Díaz. Esperan que lo tenga aquí, Lo que en el Fútbol Club Barcelona. Seguro que Luis Enrique Pablo va a darle entrada. Pablo que juega aquí, ¿Eh? Juega Pablo de Lagar aquí. Sí. Claro. Ignacio Rakitic. Omar Cuesta. Gerard Piqué. Jeremy Marcos Mathieu. Iniesta. Y Coño, Marquino, estamos ahí, Estamos ahí. me cago en 10. Pero es imposible. Está claro que construir en el campo. No creo que os enfrentéis. Ya, vamos, Cuando tenía Pedro pasadas temporadas, A ver, ¿cuál ahora? Mira, de cuál es el siguiente, creo que es el 6, ¿no? Estiras al equipo, obligas a los defensas No sé qué orden llevas tú aquí, tío. a separar las líneas y por ¿Cuánto lo digo? tanto ¿Seis? Espera, que ahora tengo que ir creando los entre jugadores. líneas, o tú puedes recibir en profundidad, por lo menos siempre es bueno tener jugadores que vayan al espacio más. ¿Qué pasa? Recordando viejos tiempos, Jeremy Mathieu salió como lateral zurdo. Sergio Busquets, Gerard Piqué. Otra vez. Nosotros. Ah, ten paciencia. Peña que se va a enfrentarle a Piqué y pedía que alguien se emparejara. Cuadrante 6, dime ahora. Para Cuadrante evitar ahí la salida del Diego Barça. Santamaría. Piqué. Veamos. Cristian Dimitrescu. Pide a los centrales Cristian Abras. Adrián Santorino. Hernán Pereira. Sí, la situación Darío controlada, Carrera. dejó que la pelota llegara a Bravo. Piqué. Y Olegario. Y Montoya Muniain. ¿Qué era esto? Somos. Aplica Sí, bien que es a el la hora 7. de O el crear 8. cortocircuitos Es el 6, en el que me acabas de dar. Fútbol Ah, Barcelona, el sí, el Atleti, 7. por lo menos en 7. este. Oye, de los que hay aquí son, hay 7. Sí, Hay 4. 7 pollos. Bravo, que está distribuyendo jugadores si fuera un medio centro. Cuadrante Sus balones a la izquierda, a la derecha. Porque no... Y le toma la pelota a Luris, se Antonio. lleva la Iniesta, este juega ya por Iván Rakitic. Arranca Munir, paso intermedio por los pies de Leo Messi. Santiago Bueno, se llama Beñat, falta. Sí. Pedro Merino. Que incluso señalaba un poco más Catarina. atrás. No sé si interpretando que la falta venía Jorge. previamente. Beñat, el pase de Javier Martínez. fuera de juego. De Orhueta. No pone nada. Por detrás Sí, incorporándose. dime. Joaquín Barcena. En línea, las sensaciones que Munir estaba un Y pelín Agustín más avanzado en el balón. Poco, pero un pelín. Que son todos 7, entonces solo el primero tiene la saca. Intento de Fernández por la banda que indicó el fuera de juego de Munir. Está allí, ¿no? En el otro lado. Valenciaga. Y es que también ayuda en defensa, le iba metiendo el brazo a Valenciaga que cayó al suelo. Reclama falta a Valenciaga. Tengo uno antes. Quiere oír protesta Fernández por Javi, Balán. ganaste perdiste la primera cabeo. Javi, a ver, tú ves que Perfectamente posicionado. No va a comparar el partido. Sí, son fuera juegos por centímetros. Carlos Ortegui, Gerard Piqué. Están ahora 20 jugadores metidos. Parecía casi un ejercicio de entrenamiento. Todos ahí en un espacio muy reducido. Peña que deja demasiada. No se lo corta esa pelota. Pedro Iniesta. Buscando a Jordi Alba, desviado justo más que en su saeta. De Marcos. Busca de Marcos e Iturraspe. Ahí faltó decisión de Iturraspe a la hora de abrir hacia su saeta. Rakitic. Leo Messi. Sale buscando el ambos y acierta. Y ahí Miquel Rico. Pro Busquets. Luego Miquel Rico. Iturraspe. Bueno, derecha.
Una gran experiencia en esa franja del terreno de juego donde se concentra casi Sí, hay 3 seguidos, me decía. 3 sábados seguidos. Sí. Esa tarjeta Messi se tira y se encuentra Nito Greco. Se hace ralentizar la acción, pero luego saca un buen pase para allá. ¿Cuál? La inscripción del siguiente. Y el quinto igual. Quinto y sexto, tú no tienes que pensar en eso. No, Vamos a verlo. Por si acaso. Hacia la izquierda, estaba bien, y ese primer control con la izquierda es bueno, y el disparo está muy central. Balón de Rakitic, lo quería rebotar, Piqué, le cae la pelota de Marcos. De Marcos con Márquez Susaeta, que va a tener problemas porque Jordi Alba se abalanza sobre él. Oscar de Marcos. Peñal, Y ahora hay este y dos más seguidos. 13, 20, 27. Abriendo para Muriel, fuera de juego a Duriz, de Muriel, aguante, mete el espacio. Aprovechando la incorporación de Susaeta. Peñal y Aritaduri, que no está. No está bien engrasado cuando recibe medalla, que está siendo muy bonita. Por otra parte. Eso que alzaba el contraataque el Atlético al Fútbol Club Barcelona, no lo logró. Nivel Amir sigue demostrando desparpajo a raudales. Ya ha visto cómo le han anulado un gol por fuera de juego que hay que poner por lo menos en cuarentena. Muy justito, tanto si es fuera de juego como si no lo es. 8 de la segunda parte, 0-0, Fútbol Club Barcelona 0, Athletic Club de Bilbao 0. Cabezazo de Borregui, Adori, hacia Muniain, y que tiene la suficiente ventaja como para llegar al balón y jugar con Bravo. Turraspe, que da la sensación de estar siempre en el sitio en el que tiene que estar. Pero de Marcos, el buen Jordi Alba, dudaron ahí, nadie sabía en el Athletic quién tenía que llegar ese balón, lo hizo Borregui. Buscan de Marcos y Andrés Iniesta. Iniesta, que tendrá que sacar un conejo de la cintera, siempre saca un conejo de la cintera para jugar con Mathieu, pero Sergio Busquets, Rakitic, lleva el fútbol donde otros no lo encontraban, golpeó balón y también metió una pierna a Márquez Susaeta y le ha hecho daño. En el gesto de golpear la pelota le pega también a Susaeta. Parece que lo ha acusado el futbolista del Atlético, Roberto. De hecho, vieron la pelota directamente de fuera, según recibió ese golpe, se trataba de levantar el 14 del Atlético, pero la verdad es que le ha venido bien quitarse la pelota fuera y tenerse muy poco de tiempo para recuperarse, porque todavía sigue cogiendo la pierna derecha, tratando de buscar un poco de recuperar la fuerza, la tensión. La última intervención de Boken y toda disparo de Jordi Alba, que además había un extra de dificultad, terminó rozando la pierna del defensa, se le cuela ahí el balón entre las piernas al defensor del Atlético. Sí, porque en esto se dejó sorprender, reaccionó a tiempo. Jeremy Mathieu, gran Piqué, Bravo, que su capacidad para jugar la pelota con los pies le dio muchas opciones, le impulsó a llegar a ser uno de los elegidos por el Fútbol Club Barcelona para incorporarse a esta temporada 2014-2015. Iniesta, Montoya, que arranca por el lado derecho, Iniesta le mete el balón al lateral. Montoya le abre un espacio, juega Messi, juego nuevo, la bola anda Iniesta hace 2 días. Iniesta se mete en el hay área que y acostumbrarse un poco. acaba la jugada. Iniesta suele ser tan generoso, a veces se hace extraño verle resolver una acción individual. Sorprende que pueda disparar incluso desde lejos. Neymar ya tiene compañero en la zona de calentamiento, Santos ha tenido esos la torre del gol contra el Villarreal. Ya cuando vemos a jugadores del filial que aparecen calentando, que están en el banquillo, en el caso de Luis Enrique, es bastante claro que no están ahí Ah, el tuyo. Sí, sí. de forma decorativa.
No puedo aguantar un poco más. Ser ¿no? primera opción en cualquier Te habías momento. dicho que nos tiene Luis más Munir, o menos, ¿eh? No, me lo habías dicho, clave, no, te lo- el partido del Madrid, el partido de Bueno, Liverpool, ya, ahora no, vamos, que se va durante allí el Fútbol Club Barcelona ante un buen Villarreal. Bien, tira un caño a Piqué, le desborda de la Piqué, sigue A los Piqué. amigos bastante, a los enemigos bastante. Sergio Busquets, también Piqué, que se vio decepcionado. 7 pies, ¿eh? Está bueno. Sigue Peña, canal de banda. Y que también te pones Fútbol Club Sí, Barcelona. este, si quieres un especial, pues... Busquets, Piqué. Bravo. No, puedo tomar, gracias, sí, luego... Quiere espacios el Fútbol Club Barcelona, se nos quiere negar el Atlético de Bilbao. Que nos va de Jordi Alba, que la más aguantó la carga de esta medición. Messi, corta el balón para Rakitic, rápido Valenciaga, llega muy bien, y que el ritmo, el partido que se puede descoser. El Atlético ahora está empezando a dibujar contraataques, es cierto que no termina de culminarlos, pero empieza a ver que el Barça comete errores en sus salidas rápidas y que también puede sacar partido de esto. Valenciaga, cambio de ritmo para el caer de Piqué, hombre con hombre, aguanta Valenciaga. Se quedaron ahí, tiene para energías para sacar un buen centro. Pedro hacia la carrera generosa de Munir. Segui, Under y Durraspe. Miquel Rico. Ya, Durraspe. Y ahí. Decidió mal porque ese Rakitic era factible con un balón adelantado, pero claro, yo ya estaba esperando. Messi. Pedro y Munir acompañan, ya va a llegar el resto del equipo. Es una visión particular mía, Pichi, no sé si tú ves lo mismo, pero me da la sensación de que empieza a costar en algunos momentos mantener ese movimiento uniforme, lo digo sobre todo por el bloque del Barça, aunque también le ha ocurrido al Atlético en algún momento. Sí, está roto por completo. Jordi Alba, cabezazo de Munir a las manos de Borja Ineos. Está ahí, ahora está en todas las opciones de remate, en todas las opciones de gol. Ahí aparece Munir. Pero es que esto que por momentos los partidos se ha puesto bastante, ¿no? Y no le interesa que se siga más tampoco, porque cuando necesite todo el puesto para que lo gol. Y ven a un ganador, a un competidor, a un futbolista. A ver, pues daría mucho estar en el terreno del juego, pero que tendrá que esperar una vuelta, se supone iba a ser sonada, ¿no? El día, el choque de Barça y Real Madrid, Luis Suárez. Venga Jordi Alba. Que se van a cumplir de partido. El balón para Maxi Montoya, de primera Montoya, generoso Montoya al suelo. Ya hay protesta Pedro, pero he visto en este partido que Fernando Corbalán dentro de las áreas es bastante claro. Si no ve algo diáfano, indicar. Se preparan 3 cambios, 2 en el Athletic, estaría la entrada de Ibai y de Unai López, y en el Fútbol Club Barcelona la entrada de Neymar. Estoy comiendo, ¿no? Todos van para arriba, todos para arriba, todos los tíos. Está muy bien. La verdad es que siempre se dice y es una realidad. Qué importante es el mensaje que mandan los entrenadores con sus gestos, con sus decisiones. El mensaje de los entrenadores está claro, tira por el partido. Fíjate que hay un hecho que tal vez está relacionado con lo que comentabas antes. El hecho de que Busquets está apareciendo por todos los sitios, y eso generalmente es cuando el equipo está desorganizado, descolocado, cuando Busquets suele corregir muchísimo más, y en estos últimos minutos le toca hacerlo. Y que cabecea, se quejaba Duriz, el balón para Busquets, pierde la pelota Busquets, se lleva el balón, Ander y Durraspe, Márquez, Susain de Marcos, Susain se va al área de Marcos, se clava el pase, y Durraspe, esperando a Neymar, esperando Ibai, esperando a Unai López. Quiere entrar al partido lo antes posible, esperando una interrupción. Muniain. Muniain, no hay movilidad, ahora nadie reclamó la pelota. Y Durraspe. Marcos.
Jugar Beñat, lo hace de nuevo para Oscar de Marcos, Jordi Alba. Gana el Santo Molino Beñat, pero le sirve para poco porque llegaba por detrás Carlos Burpegui. Miquel Rico. Manda el Atlético por lo Cumple en el Barça para recuperar el balón. El Atlético de Bilbao, de verdad que no llega, pero guarda muy bien el esférico. Y Sergio Busquets se ha llegado tarde. Entró en falta y ve la cartulina, Roberto. La primera que ve el Fútbol Club Barcelona, la segunda que se ve en el partido, la primera la vio a Duri, en la primera parte. Y vamos ya con los cambios, tratamos del Fútbol Club Barcelona, ovación tremenda para unir. Es importante recibimiento para Neymar. A uno se le quiere por lo que promete, al otro por lo que es y por lo que se ha hablado por él. Porque está claro que Neymar es un 9 o un 4, ¿sabes? 4, ¿no? Sí. La juventud. Yo digo que es Y en el Atlético, el primer cambio que se marcha para que Sonsaita, que ya vimos que recibió un golpe. Mira, el último es un 4. María. Y el que se marcha también es Beñat para que entre Ibai y el que ha anteriormente Unai López. Pues hablamos largo y tendido en la previa de este partido. Sí, date el gusto, ¿no? Porque lo habían leído previamente. Bonito lo está poniendo. Vamos a ver dónde se ubica Unai. Si Unai se coloca en el centro y Muniain va a la banda derecha, que es lo más probable, y vaya a la izquierda. Pero bueno, son dos jugadores todavía más ofensivos. Que ambos equipos ambos entrenadores van a por la victoria. Valiente, sobre todo, que jugando de mejor de casa. Van subiendo la fuerza sobre el tapete. Las cartas las han enseñado, no están todas boca arriba. Habrá que esperar a la culminación del partido para ver si lleva esta mano. Lafort. Nunca entró hacia el terreno dominado por De Marcos. Y Sergio Busquets. Y Neymar. Este trabajo me lo hubieran ahorrado si hubieran hecho todo por internet. El capitán de la selección brasileña. Topa con Burpegui, por ahí parece que no hay facilidades. Neymar tendrá que buscar otra posibilidad. Juega con Busquets. Rakitic, Messi. Busquets abriendo de primeras para Jordi Alba. Jordi Alba se marcha, Jordi Alba mete el centro. Ya Burpegui. Busquets. Iturraspe. Ibai. Unai López. Madrid. El juego por las alturas. Mejor que salvar de Delfen. Unai que mete para dentro de descompuesta la defensa del Fútbol Club Barcelona. Mantiene problemas. Aduri se lleva el balón. Llega Rakitic, no puede con Aduri. Va la pierna. Dispara Aduri. Tiene Claudio Bravo. Se veía partido. Sí, es que se está partiendo, ya decíamos que lo que está queriendo que aparece el Busquets por todos los sitios. No es un buen síntoma ni muchísimo menos. Estamos en el minuto 20 de la segunda parte. Mucho partido por delante. Son los cambios del Fútbol Club Barcelona. Se fueron Mascherano, lesionado. Se ha ido Murillo, han entrado Piqué. Y Neymar, Jordi Alba. Atlético también dos sustituciones, la llegada de Leo Messi, control, se gira, se prepara, se gira a rematar porque la foto de Burpegui y ahora el Atlético está muy bien, estas ayudas que pedían el jugador en cada momento. Y aparece siempre una camiseta verde, en la vida de Luis Parque. Se acelera ahí Valenciaga para ir a buscar el saque de banda. El balón en manos de Valenciaga, preparado ya para poner de nuevo el esférico en juego. Sandro, Sergio Roberto, jugadores del Barça y del Atlético. Buscando la banda. Ahí está. Jordi Alba. Ampuel, Mikuski, Isaac Tardones. Son los siguientes objetivos de ambos equipos. Será en la Liga de Campeones. Antes de que acabar este capítulo liguero. La buena, pero la daga del Atlético no baja nunca la tensión. Se llevó con Ailón, le roba la pelota. Y está de más cerca. Arriba en el fallo. Desde la perspectiva de las alturas parecía clara.
Esférico hacia Valenciaga, jugó con él Laporte. Corre Valenciaga, corre Ibai. Valenciaga que encuentra espacio, de ahí que puede incluso driblar a Busquets, continúa el lateral. Valenciaga que le está dando muchas facilidades. Nay López. Joven futbolista del Athletic, jugando ya para que en el pico del área lo intente Muniain. La pelota entre los defensores, no logra el éxito. Pedro, y que brinca un poquito de la pierna, haciendo falta porque aplica la distancia colegiados. Neymar abre el espacio para sacar el disparo con Rosca, no la suficiente. Saque de portería y que antes de volver no quería partido de vuelta. Tenemos un partido de vuelta. Sí, lo tenemos, pero en esta no, supongo que no lo quería desde el inicio, pero llegados al minuto casi 70, no creo que le disguste porque el cansancio físico puede hacerme ya en ambos equipos y ahí se puede aprovechar el Atlético. Jorge Gaitón pierde tiempo en el saque. Nada le mete prisa, también lo hizo Fernández Borbalán. Jordi Alba. Tiene velocidad Jordi Alba, salvando obstáculos además. Bien. Y el balón por dentro a Duri, no hacia afuera, que fue donde lo metió Iker Muniain, que desde la entrada Ibai se ha ido a la derecha. Estaba anteriormente Márquez y Susaeta. Jordi Alba. Partidazo de Jordi Alba. Está rapidísimo, participativo, se incorpora constantemente, ha llegado a realizar centros muy buenos y defensivamente muy correcto. Claro que no muestra dientes de izquierda en su rendimiento en el partido. Informe a lo largo de todos los minutos, ha metido la pelota de Messi entre Iniesta, generosa por el pase bien preciso de Neymar por atrás. El balón para Messi, pero la pelota se va a las nubes de Barcelona. Es rico, no es Messi el que acaba matando, es que es rico, el que pone el pie. Messi está protestándole al asistente, está empezando a sumar una lista de agravios hacia el club de Barcelona. El rico Mikel Rico se anticipa de Messi. Este es el momento en que Messi inicia el gesto de remate. Mikel Rico mete la punta de la otra. Creo que no es descartable, Roberto, que porque todos vean la cartulina amarilla en breve. El público está haciendo su parte para dejar bien claro al árbitro que está perdiendo tiempo y como bien digamos antes ya le había avisado. Que hay el pase de Muniain era medio gol para Alex Adul, que se echaba las manos a la cabeza cuando vio que Piqué era quien se quedaba con la pelota. Iniesta, gran balón de Iniesta hacia Pedro. Tras el control, toca el momento de pensar en lo que piensa el que Rakitic llega muy bien, mete la pierna, Carlos Golpegui. Valenciaga que se le cruzaron todas las ideas a la cabeza y al final pensó que un córner tampoco era mala opción. Ahora es el Atlético el que está jugando con juego, que le están ganando la espalda, que le están llegando a centrar desde las zonas de mucho peligro. Aunque siempre va a lanzar Rakitic. Córner al área, por cierto, lo más habitual en esta etapa, con Luis Enrique Armando del Fútbol Club Barcelona. Vamos bien habituados ficha de los corners sacados en corto. Sí, ahora tienen la presencia de Mathieu y de Piqué, que son los jugadores también en el juego aéreo. Rakitic, Mikel Rico, esta vez tira por la calle del medio con este pelotazo. Busquets. Y está de Mathieu. Piqué. Suya. Una de forma unánime el Camp Nou enfoca al Fútbol Club Barcelona. Mathieu. Iniesta, Jeremy Mathieu, Jordi Alba. Jordi Alba, bola muy rápido, pero a nadie. Carlos Urpegui, Alex Aduri, esperando Ibai. Aduri le ha visto, pero también Montoya. Rakitic. Un raspe. Manos de Claudio Bravo. Jordi Alba. Minutos pasan, el marcador no cambia. Ibai parecía que podía llevarse la pelota, pero Rakitic no se lo permitió.
Leo Messi. Marcando desde muy atrás, desde el nombre. Se aguanta con fortaleza Leo Messi. No quiere arriesgar una I López y Messi continúa lo suyo. Un pegue de Seco, pero Iniesta vuelve a llevarse el esférico. Se quiere meter hasta dentro de la portería. Igual dispara fuera de juego. Fuera de juego. No se faltó la de tiempo. Fue forzando la situación ahí el Fútbol Club Barcelona hasta que llegó al disparo de Neymar. Messi, grande la defensa. Consigue de involuntario defensor del Athletic Club. Jordi Alba. Neymar que deja el principio traza de Marcos, pero Marcos puede recuperar el sitio. Abre Neymar, llega Rakitic, también Montoya. Pide el balón Messi, ya lo tiene el 10. Sigue Rico. Está intentando de una forma muy acertada el Atlético de Bilbao, el Messi, que lo está intentando en distintas zonas del campo. Mucha solidaridad del Atlético logra una y otra vez desactivar al argentino. El trabajo, el sacrificio inmenso de todos y cada uno de los jugadores corriendo, Montoya. Pedro quiso ahí apurar más hacia la línea de fondo. Jorge Urpegui tiene que salir de sus posiciones, siempre están acertando. Se dirigen bien, deciden, sobre todo van con una confianza plena. Un pedazo de central de todas las condiciones, todas. El comentario de sentido Michi aumenta su cartel. Y a los señores del Atlético sí le gustará mucho el cartel de Silva. Para el futbolista, pero ya es un jugador que ya sonado. Que puede interesar a muchos clubes en su poder adquisitivo, pero está en el Atlético, está en grande, está cada vez demostrando ser más importante. Saca Borja Iraito, juega hacia De Marcos. La disciplina la puso ahora Martín Montoya, que apareció por el lado izquierdo. ¿Qué pasa? Juan Carlos perdió 6-0. Pues la justa ¿Eh? Se perdió 6-0. Juan Carlos. La Vacillo apostará por él como apostó Luis Enrique ¿Contra el arco? No sé, contra el Ah, claro, claro, vamos a jugar. No quedó muy claro para quién. No, pensaba que tenía detrás a Montoya en la posición de lateral y estaba sencillamente expulsado. Se quedó Valenciano para Rey López. Ahí sigue, es el defensor del Fútbol Club Barcelona. Y manda el balón al Xavi. Competiciones.com tienes ahí Entro ahí. y tienes ahí competiciones, mira. Xavi, qué rico. Ahí va, se ha metido en una fiesta que no era Voy a la ponerlo en el suya. Facebook aquí. Neymar, Iniesta, Esto... Jordi Alba. Mira, la página web y das aquí. Ya salen Y es en directo, no graba. Sí. Luego lo subimos a través de YouTube y los ponemos los links aquí también. Marcos hay que driblarle varias veces, ¿no? Para conseguir doblegar al hoy lateral. De todas maneras hay que driblarle en la zona de arriba, para que sea efectivo para el equipo. De Montoya, entra Montoya, tuvo un tiempo para pensar y buscar la dirección adecuada de ese centro que no llevó peligro. Iguay, llega Unai López, Sergio Busquets, Busquets, tira el sombrero sobre Mikel Rico, era demasiado. Willy palmó 6-0 Iguay también. aprovecha Willy para que llevarse palmó el balón. 6-0. Muniain. ¿Quién? Está Diego. Diego. Aprovechando Bueno, el cambio de bien. Iguay, de Abril, sigue Muniain. Muniain recorta, Muniain, ¿qué? Bueno, puede Junta pasar. con Maciel, le cae Sí, el sí, balón. ¿no? Sí, se ha jugado el penal, sigue la Carula, mano tío. en el suelo. Primero. Está pulsando, tío. Hombre, Primero da por culo, pero... El césped Andrés Iniesta. Lo necesitas los otros rankings para llegar arriba. ¿Eh? Si luego necesitas los otros rankings para... Está preparado, pero vamos a ver primero qué ocurre con Andrés Iniesta. Sí, porque el Barça ya Pero realizó cinco dos horas. cambios, sería el último, con lo cual de momento Luis Enrique está esperando El siguiente ocasional, yo creo que... la roja para realizar el cambio de mesa, indicándolo un delegado de campo que retrase la decisión acerca del cambio hasta la última incidencia, la cual ha tenido Andrés.
Creo que apuntaba en la que Piqué está al límite de cometer penalti, luego parece que lo de Iniesta es totalmente accidental. Es acuerdo de Aduriz, la disputa los dos cuando están jugando los partidos. Ahora mal. Golpe fuerte. Y Aduriz que está dejando daños colaterales. Como tu Barcelona. Un golpe y Iniesta también. Golpe en la cara, no quiero decir nada más que lo que quiero decir. Acciones entre Aduriz y jugadores del Barça. Han salido dos lesionados. El juego parado, el respiro generalizado, el ritmo trepidante que obviamente se ralentiza, recupera los sueños de los jugadores y se produce el cambio. Se puede seguir sin ningún tipo de problema, se marca Pedro, que aparece en los del público y entra también cariñoso de los seguidores del Barça, tanto al suplente como al jugador que ha dejado el terreno de juego. Esperaba Andrés Iniesta. Miquel Rico juega para el Athletic Club. Athletic Club de Bilbao, teniendo en cuenta esos 12 años sin ganar, esa trayectoria de sesiones en el Camp Nou, lo que tiene ahora mismo es un cambio de tendencia en sus manos, la posibilidad de arañar un punto en la ciudad condal. Y la Ford dice que el balón no salió con bajo el criterio del asistente y el colegiado. Dani Aduriz, Miquel Rico, Niain, que le dice a Turraspe que abra el campo, que por ahí hay terreno y que de Marcos puede ser una buena solución. Que corta el balón de Marcos. Logramos. En estas situaciones, cuando el equipo local, en este caso el Barça, se ve volcado al ataque en busca del gol, lo más normal es que te cojan en alguna contra, ¿eh? Por tanto, el Atlético también tiene cuestión. Messi, Neymar puede marcar, Neymar se entrega la pelota. Messi lo hizo. Llega su balón en condiciones, pues ahí lo tiene. Y Neymar, aunque en el momento de duda, terminó respondiendo 1-0, minuto 33, segunda mitad, que alcanza el Fútbol Club Barcelona. Es uno de esos goles costosos frente a un equipo rocoso que te ha puesto las cosas muy complicadas. Como tú decías, la presencia de Messi ha sido perfecta, el espacio con ventaja para Neymar, pero ha habido un momento de duda. Parecía que iba a rematar, que parece que pierde. Ahí se le queda el balón un poco atrás, parece que pierde posibilidades de remate, pero acaba cruzando bien el balón. Muy importante para el fútbol de Barcelona. La perseverancia del Barça, que tiene su premio, pero es verdad que ha llegado ese premio cuando el partido estaba ya en aguas un tanto inciertas. El Atlético esperando también su oportunidad, como lo decía el propio Pichi Alonso, de buscar una acción al contraataque, pero ha sido finalmente el Fútbol Club Barcelona el primero en golpear. Ahora vamos con reacciones, vamos a ver en qué acaba esa acción con la pérdida de pelota de Sandro. Falta sobre el jugador del Barça. No sé cómo ha caído en los distintos sectores de grada y banquillos este tanto, Roberto. Pues la verdad es que muy ilustrativa la reacción de Luis Enrique tras celebrar el gol, que a sus jugadores pidiéndoles que se reactivasen y diciéndole a Rakitic que empezasen a tocar. Probablemente en la línea de lo que estabais indicando, el Barça estaba en un momento de bajón y lo que le hacía falta es al tramo que queda de partido llevarlo en un ritmo más cómodo. Sigue la pelota Busquets, Rakitic, Montoya, Messi, Sergio Busquets. Busquets esperando a Messi, llega ya al 10. Confía de Marcos, el trabajo del Athletic, que ahora momentáneamente se ve sin premio. Ibai y Turraspe, cuando queda una partida, ¿qué es normalmente? Cuando queda una partida, puede jugar en la compra el que viene o queda ahí, ¿cuánto votan? No lo sé, es que las costumbres que no, al final de Japón y ha visto llegar.
Euro y medio. El último pase. Euro y medio. Tiene que ser fuerte para impedir que pueda llegar un defensor a cortar, ¿no? Y en este caso el Ay, portero. joder. Ay, Dios. El último cambio del Athletic Club, la entrada de Miguel. Acción ofensiva, jugador de ataque. Es verdad que Alex Aduriz ha tenido pocas oportunidades, ha tenido un contacto en general con la pelota. Sí, me ha tocado trabajar muchísimo, pero verdaderamente tener ocasiones de gol. A ver, dímelo el primer cuadro, que no lo tomé nota. Poquitas. Vale, espero. La pasada temporada acabó Vale. con 25 goles en el Alavés, pero que este año está teniendo poca participación, está contando poco. Bueno, pues se mantiene y salud y se lo que se me hace de Iker Rico. Se va a jugar un poco por detrás, como Miguel, de Alex Aduriz. Y cuando los 8 o 10 minutos más o menos, un descuento o 12 que van a quedar, pues lógicamente tener un poco más de presencia. Para los Barça en este caso necesitamos intentar tener más posición de balón, intentar matar un poco el partido y darle menos opciones a los que va a venir. Balón que ha venteado por Martín Montoya, se marcha fuera. Saca Valenciaga, Laporte. Lorca y Gaitó. Carlos Pegui. Ahora dos delanteros claros, Borja Miguera, Alex Aduriz de las filas del Athletic. Gerard Piqué. Donde llevar también a que veamos un fútbol por lo más directo del Athletic Club, pero también que veamos un Barça encontrar más roturas, más fracturas en el tramado defensivo del conjunto de Ernesto Valverde. Neymar. Julia. Messi. Messi al que no sé si es exactamente el adjetivo. Me parece que está haciendo un partido muy humilde. Muy humilde por trabajar por el beneficio colectivo en todo momento. Sí, de hecho había tenido muchas más opciones de asistir que no de finalizar. Que Rakitic. Ahora es el Barça el que tiene la situación de llegar y puede responder el balón. Falta fuera Busquets, Colegiado, pero es claro que Messi tenía el balón y de ahí la ventaja del Colegiado. Que regate, el balón atrás, el regalo. ¡Que Sociedad Anónima Messi Neymar. Messi lo silvestre, Neymar lo culmina. El Barça marca el segundo. Y para aquellos que muchas veces hablan de una sombra alargada que puede ingresar a otro, en el día de hoy está haciendo así. Marca el Barça, marca Neymar. Soltero. También de lo que hablábamos, ¿no? Messi más trabajador, más asistente que finalizador. Y eso es un síntoma bueno para el equipo porque Messi no debe reencontrarse con el gol, Messi lleva otros gol y por lo tanto verle trabajar pues es las mejores de las sensaciones que puede tener el barcelonista. Es bastante llamativo, Roberto. Marca Neymar el segundo y el grito le graba el Messi. Sí, es que efectivamente estáis comentando que Messi está fabricando y haciendo ese partido para el resto de los compañeros y el público. No le ha pasado desapercibido en ningún momento que el argentino ha sido el auténtico que está girando el equipo. Un abrir y cerrar de ojos en el intervalo de 6 minutos de esta segunda parte. El Fútbol Club Barcelona ha puesto tierra de por medio y ha destrozado el partido. 2-0. Juega Unai López. Arriba a la derecha para que toque el primer balón. En el partido Borja Miguera. Neymar. Máxima productividad de Neymar. 2 goles entrando como suplente en este segundo periodo. Miguera. Miguera hacia Valenciaga. Aduriz. Va enganchando Montoya, sigue Aduriz. Aduriz metió al final la pelota. La falta por el agarrón ahí sostenido en el tiempo de Martín Montoya. Gol de Neymar ha generado una sensación de alivio grande entre los seguidores del Fútbol Club Barcelona que durante muchos minutos se han visto. No sé si con miedo, pero sí con bastante inquietud. Creo que el partido estaba convirtiéndose en muy complicado por la entidad del Athletic de Bilbao que estaba demostrando primer cuadro, dime. demasiado peligro ofensivamente, pero sí para plantarle muchísima cara, ¿no? El partido no va a ser todas ni el banquillo ni la cara, y la verdad que Neymar ha sido providencial. Jordi Alba de lado a lado, de izquierda a derecha para Messi.
Tira de los defensores. Otro. Sí, para eso, dime. Llega el balón rebotado Andrés Iniesta. Montoya. Iniesta. Rakitic. Otro. También entre ambos, ahora se suma también Leo Messi. Andrés Iniesta, Gerard Piqué. Escudo de Neymar. Se parecía en la arrancada, aunque no había marcado el guardián y el asistente de Fernández Corbalán. Otro. Neymar con Santiago Raspe. Jorge Gaitó. Vale. Y va a sentar Cuarto cuadro. Montoya, cabezazo de Cuarto lateral, cuadro. llega hasta los pies de Carlos Urpegui. Sí. Iker Muniain, Ese también palmó el 6-0. Raspe, ¿Quién es el siguiente? Siguiente. Vivo del partido durante muchos minutos. Mucho con la entrada de Borja Piquera con el 1-0. Angelino Santisco, ¿qué? Los futbolistas de Valverde, como el propio Valverde, ha pensado que tú decías antes, con ese margen de tiempo de que no hasta el final. La opción seguía abierta. Francisco Fernández. De Neymar. Evidentemente ya terminamos con descafeinar las posibilidades del conjunto vizcaíno. Se ha quedado tocado. Pero igual, espera un momento, Vale, espera un el gran esfuerzo que es, inmenso frente a un rival que le ha exigido muchísimo. El Barcelona le ha exigido muchísimo. Ha respondido muy bien el equipo. Se ha quedado con el déficit de ajustar un poco más al lado. Iker Muniain ha llegado con todo el Atlético a este partido, con todo en cuanto a elementos humanos, en cuanto a futbolistas y con todas sus ideas y las ha querido aplicar. Hemos tenido el resultado que a buen seguro deseaba Ernesto Valverde. Muniain le roba la pelota a Andrés Iniesta, futbolista manchego, juega con Leo Messi. Montoya en carrera de velocista por la banda derecha, agarrón de Curraspe sobre Messi, pero no le derriba, sigue Montoya, dispara con la zurda, muy templado y Messi levanta una mirada demoledora a Martín Montoya. Chaval argentino que ahí podía haber alguna cosa más productiva. Aduriz, aprovechando que Montoya está fuera de sitio, pero Piqué sabe hacer la cobertura, y no solo eso, se lleva el balón y lo guía hasta el terreno rival, sigue Piqué. Y ya se ve obligado a cambiar el rumbo. Buscó Sandro, pisa Viguera, toca Piqué, lo aprovecha Sandro. Leo Messi. Sandro hacia Neymar. Vamos finalmente para el defensor del Athletic Club de Bilbao. Carlos Urpegui. A ver, sí. Era la busca de Marcos, perdón. Vale. Venga, vale. Pero de primero no lo mandes ya. Venga. Venga, pero es que Francisco, ¿cómo? Es que Francisco no me sale. El partido está liquidado después del 2-0 de Neymar. No, pero es que pongo Francisco y no me sale, a ver si está puesto por otro lado. No sé, puede ser. No. Siempre nosotros seguiremos en el partido en Canal Plus Liga Multi. Evidentemente Canal Plus Liga sigue con el resto. Ya, pero el desplegable y tiene... 3 minutos. Indicados son por la S. hasta 48 del 3-3. El conjunto de Yo no, por la S de Sevilla. Fue interesante escuchar, como decíamos en Canal Plus Liga Multi, su análisis, su A ver, disección de lo Francisco ocurrido Javier en el encuentro. Fernández, puede ser. Controla el balón Ibai. Ha tenido peso la entrada de los dos jugadores de la Liga. Con todo el respeto, ha sido irrelevante. Tanto la presencia de Ibai como de Unai López no ha generado nada en el partido. Sí, porque exactamente lo que le faltaba era eso, y tal vez puede ser más en la creación, A ver, un momento. participación de Beñat, de Rico, incluso de Curraspe, A ver, otro. la gente de arriba, de algunas opciones de controles de peligro. Otro. Neymar intentó ahí una diablura del área. Messi, Wilker Guillermo. de Iniesta. No, pero que hay dos vacantes. Neymar. Vale, venga, chao. Mándame los dos cuadrantes. Barullo, se resuelven las cosas finalmente con una falta. La pelota se grababa con Messi. Va a caer ahí. Nada, ¿Por qué? ponlo por ahí. Fútbol Club Barcelona.
O sea que ha espantado ese fantasma que muchas veces se presenta en los equipos importantes después de los compromisos internacionales. Ha espantado con un resultado positivo. Ya de tercera victoria en Liga. 3 partidos jugados y no sucede nada de que al final 0 goles encajados. Barça siempre ha destacado más por el hecho de conseguir goles que no de no recibir. Rakitic. Aquí, Jordi Alba. Jeremy Mathieu. Piqué. El Barça que el tiempo vaya corriendo, esperando a que Fernando Corbalán llegue al final. Y está Mathieu. Sergio Busquets. Messi que picó por encima de la defensa, pero lo leyó bien Carlos Gurpegui. No se escapaba Neymar. Se está llegando que Rakitic hacia Neymar. Tenía muchas dudas y de cuál fuera de juego el asistente. El parque de Neymar. Definitiva. Ahí López, Carlos Gurpegui. Valenciana. Busca de Ibai, pinta Fernández Borbalán, se acaba el partido en el campo 2-0. Esfuerza el Fútbol Club Barcelona de los goles de Neymar en esta segunda mitad, minuto 78, minuto 84 en un duelo vibrante en el que el Athletic no llegó a ningún momento su brazo a torcer. Segundo periodo aparecieron los espacios y con Neymar en el campo, Leo Messi como director de orquesta y con la combinación perfecta, la química ideal para los intereses del conjunto azulgrana. Leo Messi inventando y poniendo balones. 2-0. Joder, para el altavoz es parece la cara más que tuya. A ver. È subitato, è a metà. Un minuto, magari, un minuto. El coche, tío, no tengo.
Bueno. A 20 minutos. Que me acuerdo ahora, tío. Pues Las Vegas, cuando me puse a jugar la partida aquella que estamos jugando. Ah, bueno. ¿Eh? Sí. ¿Cómo me voy a olvidar? Estaban ahí jugando de puta madre. Casi que lo hago por poco se lían a hostias con culpa tuya. Igual que los críos pequeños, igual. ¿Dónde colocan las bolas? ¿Se arreglaron? No lo sé. No sé, se arreglaron poniendo las bolas ahí, aquí y allí. O sea, no empezaron otras. No. Pues tiene 2 o 3 veces. Se va a ponerlas igual. No, bueno, ahí ya, claro. El que más cedía era el más tonto. Ay, qué guay. Todavía estoy esperando que me diga lo del trabajo. Ah, bueno. Nada. Sí, oí. Ahora voy. Dame una guanda cuando quieras. ¿Una agua fría? No, del tiempo. Vale. ¿Quieres algo, Juan? No, gracias. ¿Una agüita o algo? No, ahora no. Ya te Ay, joder. Willy palmó 6-0, Juan Carlos palmó 6-0. ¿Juan Carlos? Sí. ¿Con quién? Con Darko. Está algo mal ahí. Va Willy contra Willy, ¿eh? Ah, vale, sí. Sí, porque aquí había 2 vacantes. Realmente le pregunto cómo llama a tipo con muerte, tal. Y me llaman ahora, pero bueno, que nadie me gusta. Claro, estuve contando que ayer de noche al final estaba dando bien. Fui a las 6 y fue lo y entonces, pero fueron 2 partidas de un fallo en una bola y a tomarse el culo. España que no vaya a llegar. A ver, catalán, pasa en medio. Esto no es una suerte, me cago en la puta. Un morro macho. Yo sé que porque siempre ya se volverán al calor. ¿Te puedes poner para casa de Dios sin parar? Yo no soportaba el calor, yo de puta madre. Una por aquí. Vale, ¿cuánto era? 1,20. Gracias. Los descansos que igual que siempre, ¿no? ¿Qué? A partir de la quinta partida, los descansos es. Sí. Y uno, ¿no? Un de solo. Sí.
Buah, bueno. 7 está. Y el 8 yo no lo voy Bueno, a ver si me acuerdo cómo se subía esto. No, desde el año pasado, desde la última vez. ¿Qué carrería para todo eso? ¿No estás de memoria? Que, o sea, pasan 3 meses y ya no... Y ahora quiere aquí, hacer esto, ir a la luz. Conectar. Temporada 14-15, ranking 1. Subir para arriba, porque si subir para abajo no se puede. Y ahora si voy a internet. Y miro los resultados en directo. A ver. Contar, que maratón. Y ahora voy aquí. El primer maratón feria, ¿qué se pone por ahí? Dime. ¿Qué alternativas? Nacionalidad. ¿Los partidos sí son?
A ver, que no funciona el link del cartel de los resultados en directo. Mira, a ver. Sí, estoy en Dreamweaver. Index PHP. Sí, sí. Yo veo aquí un montón de garabatos. Código. Sí, ahora veo carteles. Sí. 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 Bueno, ahí. No, hay una carpeta, hay una flechita, no, hay un redondel. Sí, eso lo arrastro. A ver, 01-prueba. ¿Dónde pone 01-prueba? Ahí pone 1-maratón PDF. Vale. Y ya está. Que subo el index. Vale, subo todo, dice conectado, tal. Siempre queda algo, Yo no hice nada. A ver, espera, voy a comprobarlo. Ya está, ya funciona. No, salía próximamente, no salía nada. Sí, es que antes arriba en la dirección ponía pan. El enlace estaba mal porque arriba en la dirección, en vez de poner cuadrantes 1/maratón, ponía 1/prueba PDF. Entonces, por eso estaba mal la dirección arriba. Ahora está bien, venga. Vale, muy bien, chao. Sí, sí. A mí no me pagaste, yo no te voy a jugar. Aquí pone que el equipo... Vale. ¿Qué está pasando aquí? Ah, sí. Sabes, no lo toca para allá en otro lado. Después me ponen dos cámaras. Sí, pero bueno, tengo que ponerlo... Ah, bueno, sí, se lo que dices. No, pero debe de aparecerlo uno o otro, creo.
Yo me que ponía una a cada lado. No lo sé, yo parece que Ahí también tiene alguna en más segundos, que puede también meter ahí, ¿no? sí, lo tenemos, sí. Sí, la otra cámara está ahí, sí. Los 5 van. Sí, ahora se ve mi... Ahora pasando cosas.
es bastante, creo. Sí, pero no... ¿Qué va? ¿Por quién es? Porque el cuadro... No lo miré, siquiera. Cuando no lo este, con el cliente. Nuestro 4 y 3. Pero bueno.